Mi gente, ¿cómo están? Hoy vamos a preparar natilla de coco aquí en Rosita Cocina. Bueno, aquí ya tenemos todos los ingredientes listos. Aquí tenemos 500 gramos de panela, piloncillo o papelón. Aquí tenemos coco y medio, lo rallamos, es coco fresco. Aquí tenemos 300 gramos de maicena o fécula de maíz. Aquí tenemos 3 litros de leche y aquí tenemos los moldes, tenemos unos platos de loza o cerámica para poner ahí la natilla cuando ya esté lista. Aquí estamos haciendo un concentrado de canela, esto para no tenerle que agregar la canela así completa a la natilla y cuando la estemos revolviendo se va a partir la canela y luego para sacarla va a ser más complicado. Entonces pongan a hervir en agua la canela por ahí unos 20 minutos, de manera que el agua se va reduciendo y va quedando cada vez más concentrado el sabor a la canela y esa agua es la que le vamos a agregar a la natilla. Bueno, aquí empezamos agregando la leche, vamos a agregar 2 litros de leche y dejamos el otro litro de leche para disolver la maicena. Hoy vamos a preparar 3 litros de leche en total. Agregamos la panela. Disolvemos la maicena en este litro de leche que nos quedó. Disuelvan muy bien, que no queden grumos de maicena. Entonces, cuando ya la panela esté completamente disuelta, que ya ustedes no encuentren trozos de panela, le agregan la maicena que ya está disuelta en la leche. Bueno, aquí ya la panela está disuelta. Ahora sí le vamos a agregar la maicena que disolvimos en el otro litro de leche. Bueno, aquí está la maicena ya bien disuelta. Lo que pasa es que ella se queda en el fondo, se apelmaza. Entonces, antes de agregarla a la natilla, revuelvan bien otra vez. Siguen revolviendo y de aquí en adelante, ya a partir de que se agrega la maicena, no paren de revolver. Vean cómo ya se va reduciendo el concentrado de canela que estamos haciendo acá. Vean, ustedes consíganse a alguien que les ayude a batir la natilla porque van a durar aquí 1 hora batiendo. La natilla requiere de un punto donde se pueda cortar con el cuchillo. Cuando ustedes baten y baten y baten, más o menos ustedes hacen la prueba ya a la hora, echan un poquito en un platico, eso ustedes ya lo han visto en los otros videos de las natillas que tenemos aquí en el canal. Y las personas que no lo han visto, bueno, se pone un poquito de esto en un plato, se deja enfriar y con el dedo se desprende. Si se pegan los dedos y si se pegan el plato, todavía no está en el punto, todavía está muy pegajosa. Y vuelven y hacen otra prueba después, si ya no se pegan el plato, si ya no se pegan los dedos, pues ya está lista. Y eso más o menos es hora y 10 minutos, según la cantidad de natilla que ustedes preparen. Búsquense un buen ayudante, de esos que se les sienta la pepa, para que les ayuden, como este que está acá, que no quiere salir en el video, porque no quiere salir. Vean cómo va, ya está bien espesita, vamos a agregarle la esencia de canela. La tenemos aquí como más o menos un pocillo, colamos y agregamos esa esencia de canela. Bueno, aquí vamos a sacar la primera muestra, van 45 minutos, la ponemos en el platico, la dejamos enfriar y después les mostramos si desprende fácil o si se queda pegado al plato. Listo, aquí ya está frío, vamos a desprender, a ver si desprende fácil o no. Vean aquí, ya desprendió, queda el plato limpio, quedan los dedos, bueno, todavía queda el dedo untado, falta otro poquito. ¿Sí ven? Lo que yo les digo es como la hora completa. Bueno, ya casi es el momento de agregarle el coco a la natilla, así que antes de agregarlo vamos a poner aquí un poquito en el fondo de cada uno de los recipientes donde vamos a dejar la natilla, como para que quede de decoración, ¿no? Las uvas pasa lo mismo. Listo, entonces agregamos el coco. Esto es coco fresco rallado. Vean, no le agregamos el coco y medio completo, porque si ustedes pueden ver ya se ve bien llenita de coco, entonces tampoco agregar tanto porque la dañamos. O no la dañamos, pero sí queda demasiado coco, entonces como que no. Vamos a la segunda muestra. Vamos a dejarla enfriar, si ustedes quieren agilizar, llévenla a la nevera. Bueno, cuando ya casi está la natilla, le agregamos una tapita de esencia de coco. Es ya cuando casi ya le vamos a apagar al fuego para que no se evapore. Agregamos una cucharada de mantequilla de vaca, 1 o 2. Esto le va a dar brillo, le va a dar suavidad, le va a dar textura a la natilla. La mantequilla, el coco y la esencia la agregan cuando ya faltan unos 10 minutos para estar la natilla, que ya casi está en el punto.
Vean el sonido que ella hace cuando ya está casi lista. Recuerden que en la natilla de maracuyá les enseñamos ese truco. Escuchen cómo suena. Cuando pasan la cuchara por las paredes, suena de esa manera. Por las paredes de la olla, ¿no? No se vayan a poner a pasar la cuchara por las paredes de la cocina. Agregamos ya las uvas pasas. Las personas que no les gustan las uvas pasas, omitan este paso. Bueno, vamos a ver si se desprende fácil. Vean eso. Ya está lista. Queda limpio el plato, quedan limpios los dedos. Bueno, vamos a llevar la natilla a los moldes. Listo, llevamos la natilla a los moldes rápidamente. Vean esa delicia. Es que eso es mucha belleza. Oiga, no nos va a alcanzar para todos los moldes que le pusimos coco y uva. Fuimos muy optimistas. No, si para el último se alcanza. Nos quedó uno. Ah, sí, uno pequeño, uno pequeño. Para este. Más rica la olla que un plato de estos de natilla. Vean eso. ¿Quién quiere que le enviemos una natilla de este? Belleza, qué delicia. Vean, ustedes las van a dejar enfriar bien. Que la natilla es rica, fría. Y además cuaja mejor. Ahorita se ve blandita, se siente muy fresca. Pero cuando ella se enfría, cuaja. La dejan enfriar fuera de la nevera. Luego ya la llevan a la nevera y la comen fría. La parten estando fría. La cortan estando fría. Y van a ver ustedes esa delicia. Bueno, gente, vean esta delicia. Ya esto está más que listo para comer. Ya las tuvimos también en la nevera, es decir, las dejamos enfriar bien por fuera de la nevera y luego las llevamos a la nevera. Y así se ponen ellas más duritas, desprenden bien del molde y las vamos a servir. Vean esa belleza, vean esa belleza. El coco se pone en el fondo del molde para que cuando ustedes volteen la natilla les queden así, de esa manera. Se les quede viendo como una decoración. Vean eso. No, qué dicha. Gente, vean este resultado tan exquisito que quedó nuestra natilla de coco. Recuerden que la vez pasada preparamos natilla de maracuyá para aquellas personas que quieran variar. Ustedes son muy clásicos, les gusta mucho lo tradicional, así que nos pidieron natilla tradicional y esta la hicimos de manera tradicional, pero le agregamos coco. Así que quedó exquisita. Hicimos también en el canal panceta de cerdo, pernil de cerdo y por qué no, para acompañarlo con esta deliciosa natilla en la cena con su familia. Así que bueno, esperamos que les haya gustado. Vamos a probarla aquí delante de ustedes. Voy a partirla. Voy a partir esta pequeña. ¡Qué delicia! Vean eso. Queda con buen coco y el sabor a coco. No se pierde el sabor, queda bastante exquisita. Deliciosa quedó. El coco se siente crocantico. Recuerden que el coco lo agregamos los últimos 10 minutos antes de apagarle el fuego, antes de pasarla para los moldes. Se alcanza a cocinar solo un poquito, pero él siempre queda crocante. Vean cómo quedó por dentro. Cuando ustedes la van a cortar, los pedacitos de coco hacen un poco más difícil el corte y como que no les queda tan limpio el corte. Pero es por el coco, ¿no? Eso quedó así. Pero quedó delicioso. No. Podría comerme todas estas natillas yo sola. Y no compartirle a nadie. Pero me puede la conciencia. ¿Por qué me quitan mi natilla?